Hola amigos, ¿cómo van? Espero que todo esté bien, espero que hayan tenido una muy buena semana de Digital Experience Week. Y bueno, mi nombre es César Trujillo, hoy voy a hablar de algo que hemos creado y que llamamos Learning Experience Design. Y bueno, sin más preámbulos, voy a arrancar. Una cosa importante, seguramente muchos de ustedes van a hacer preguntas durante la conferencia. Eh, Porfa, háganlas, las voy a resolver, porque tengo un pedazo interesante como para ir resolviendo preguntas al final de la misma, de la charla. Entonces, bueno, pues nada, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Lo primero que quisiera arrancar es eh, con el famoso meme de acompáñame a ver esta triste historia. Y es un video muy corto. Entonces, nada, se los voy a mostrar. Sí, la parte de CISAT ya quedó, ya solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el área socioemocional de los niños, porque esa parte está quedando bien. Perdón. Para darle la información a ustedes cuando ya tenga los datos de ustedes. ¿Me sigues? O sea, ya compilando la información, teniendo, en mi sitio de Profe, remitencia. Dinos, profe, no lo escucho bien. Dele CTRL F4 para activar el micrófono, por favor. le doy CTRL control y 4. Ahí. Oh, Uy, ese hecho no es muy pasado. Una mano. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi Sara puso 6 dedos en esta mano! Voy a tener que editar el video. Hola mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a cantar la canción de la papaya. Queremos que todos nos bailen la papaya. Queremos que todos nos bailen la papaya. Francisco. Hay un Mariano que me aparece abajo que quiero saber quién es. Y me aparece Rosa Melano. Como Rosa Melano no está en mi coso, lo voy a eliminar. Bien, esperen que saque Rosa Melano. ¿Quién más era? Nadie más. A mi pulso, ya chicos, todo contado. ¿Ok? Ok, cuento 3. 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Eso fue toda una experiencia. ahí asuman que lo que hoy día tenemos en Chile, los impuestos o las cotizaciones previsionales. Bueno, y así sucesivamente. Creo que ya más o menos van entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, en realidad la verdad es que quiero que en el poll que vamos a poner acá, en la pequeña encuesta, nos cuenten quiénes lo han vivido en clase en vivo, como alumnos, quiénes lo han vivido como profesores y quiénes lo han vivido con sus hijos, porfa. Entonces respondan ya en el poll. Acá, ok, aquí estamos viendo algo interesante, bien. Bueno, sí, la verdad es que, ok, bien, aquí está, es la razón, yo lo he vivido como los tres, ¿no? La verdad es que todos lo hemos padecido y nos ha pasado y lo hemos visto mucho en la pandemia. Y la realidad es que cuando uno se da cuenta, pues lo que ha ocurrido pues durante la pandemia es que eh, esta infografía acá de la OCDE me parece muy interesante porque muestra como el deber ser. Digamos, los países han utilizado una variedad de recursos de aprendizaje remoto, como paquetes instructivos, como educación de radio y televisión, digamos que era como la más vieja y el método o los medios de educación remota más antiguos que existían. Pero
digamos que lo que ha ocurrido es que con todos los recursos de aprendizaje en línea, pues todas las plataformas que originalmente, digamos, eran para otros propósitos, pues se han utilizado para todos estos temas. Por ejemplo, como servicios de apoyo para padres y estudiantes o lecciones en tiempo real que se hacen en plataformas virtuales o lecciones que las personas pueden hacer de manera no sincrónica a su propio ritmo o contenido educativo que yo puedo explorar a voluntad. Y digamos que hasta ahí suena muy ideal, suena muy bien, pero lamentablemente hay una diferencia enorme entre la expectativa y la realidad, como en muchas cosas en la vida. Y lo que viene pasando es que vienen ocurriendo un montón de problemas. Eh, de hecho, varias consultoras, varias instituciones, varias organizaciones han comenzado a entrar a discutir un poco qué es lo que pasa de fondo. Y por ejemplo, tenemos en este caso información que he traído de McKinsey con este estudio, donde muestra algo muy interesante y es que algunas de las tecnologías utilizadas por los estudiantes durante la clase lamentablemente se han visto reflejadas en resultados más bajos, eh, sobre todo en las pruebas PISA. Por ejemplo, si vemos cuando en clase, digamos en las clases presenciales se utiliza el proyector o computadores con acceso a Internet, en general, por ejemplo, en lectura, matemáticas y ciencias, pues los resultados son positivos. Pero cuando estamos ya hablando de laptops o de tabletas, lamentablemente está asociado a resultados negativos y negativos inclusive en regresiones en términos de, en algunos casos, casi la mitad de un año de aprendizaje. Eh, Esto de hecho es un problema muy grave y de hecho la misma OCDE nos muestra acá en esta otra infografía del mismo documento que el aprendizaje remoto realmente ha afectado de una manera dramática la experiencia de los estudiantes cuando quieren estudiar en otro país o cuando quieren estudiar internacionalmente. ¿Por qué? Porque por un lado, pues los estudiantes pierden exposición internacional, por otro lado, toda esa entrada que tenían a mercados de trabajo internacional y todo el networking, pues también se ha visto afectada. Y lamentablemente acá hay un tema mucho más grave, no solamente que aplica con, digamos, los estudiantes internacionales, sino también en general, y es que la crisis ha comenzado a afectar la continuidad del aprendizaje, la seguridad y el estatus legal de los estudiantes internacionales, pero sobre todo la percepción del valor de estudiar por fuera. Eh, de hecho, esto tiene un problema mucho más profundo y es que definitivamente a muchas de las instituciones se les está afectando de manera muy seria los ingresos. Muchas universidades percibieron en este año una caída dramática en la cantidad de matrículas. Yo lo conozco porque pues también soy docente, porque también conozco el problema directamente. Y pues esto definitivamente está afectando muchas cosas. Y de hecho, acá pues traigo esta gráfica del blog de Scott Galloway, ya les voy a contar quién es Scott Galloway, donde dice que los estudiantes están repensando seriamente si ingresar o no a la universidad, inclusive en el siguiente semestre, el primer semestre del siguiente año. Para este año ya de hecho había un 22% de esa cifra ha aumentado dramáticamente. Y bueno, como les dije, Scott Galloway, para quienes no saben quién es Scott Galloway, acá les cuento rápidamente, el profesor Galloway es un conferencista, es un autor y ha sido también empresario e inversionista en temas digitales de larga data. Él ha escrito 3 libros, de hecho escribió The Four, un libro muy interesante acerca de los 4 negocios hegemónicos de la era digital, el álgebra de la felicidad y muy recientemente ha lanzado un libro que se llama Post-Corona, From Crisis to Opportunity. Muy recomendado, vale la pena que lo vean porque hace un muy buen barrido y un muy buen mapeado de lo que está ocurriendo y cuál es la manera de poder rebotar después de toda esta crisis. Adicionalmente, este señor, digamos que no se queda en temas muy teóricos, este señor de hecho es profesor de NYU, es decir, que este señor sabe lo que estamos hablando cuando estamos hablando de aprendizaje. Y de hecho, es una de las voces más influyentes y más críticas de Silicon Valley, les recomiendo que lo sigan. Pero lo traigo porque hay una cosa que me llama la atención, no solo el slide que les mencioné anteriormente, sino porque también él tiene una cita muy interesante que dice que el valor de la educación se ha degradado sustancialmente.
porque la parte de la experiencia se ha reducido a cero y la parte de la educación se ha disminuido drásticamente. Por ejemplo, y seguramente muchos de ustedes que son padres preguntan exactamente lo mismo. Espera un segundo, ¿mi hijo va a estar en casa la mayor parte del año? ¿Va a estar mirando la pantalla del computador? Y lo que en el fondo está pasando es que se siente un horrible despertar a través de Zoom de qué tan deficiente y costosa es la educación en todos los niveles. Eh, este comentario, esta cita que me daban para parafrasear, yo creo que expresa de una manera muy dramática lo que está ocurriendo con la educación hoy en día. Y lo que está pasando en realidad es la punta del iceberg, porque lo que estamos viendo es el inicio de un cambio profundo en los paradigmas educativos a nivel mundial. Este problema no solamente ocurre en Colombia, no solo ocurre en Latinoamérica, está ocurriendo en todo el mundo. Digamos que lo he podido hablar con muchos padres que también tienen hijos y que viven por fuera, lo he hablado con otros docentes que también dan clases en otras partes del mundo y digamos que hay una conclusión muy clara y es que lo que el COVID-19 significa para la educación es lo mismo que Internet le hizo a los periódicos en 1995. Si ustedes se acuerdan, en el 95 cuando arranca, digamos, masivamente Internet para todo el mundo, los periódicos sabían que ya les iba a cambiar el negocio, que les iban a cambiar las cosas, que los hábitos de sus lectores iban a cambiar y sin embargo muchos de ellos se demoraron mucho tiempo en reaccionar. Entonces, este no es un problema de tecnología porque claro, nosotros amamos la tecnología, nos gusta mucho la tecnología, pero el problema no es tecnología. Y esto es un tema muy importante. Porque en realidad lo que estamos viendo es que hay unos problemas de fondo mucho más profundos, mucho más hasta interesantes, diría yo. El primer problema es que las instituciones educativas se han adaptado sobre la marcha de una manera muy reactiva, es decir, no hay otra opción, tengo que reaccionar ya, no puedo perder más estudiantes, tengo que brindar un valor, pero lamentablemente no hay un plan a largo plazo. Y este es como quizás la madre de todos los problemas. Porque esto lamentablemente implica que estamos resolviendo un problema hoy, pero no estamos pensando qué es lo que va a cambiar en el futuro. El segundo problema que encontramos es que a pesar de que han reaccionado en muy pocos casos, se han creado unos modelos pedagógicos que aprovechen las tecnologías digitales en todo su potencial. Y de hecho, estos modelos pedagógicos no solo tienen que ver per se con la manera como se dicta clase online, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, sino sobre todo cómo se diseñan todos los procesos de aprendizaje por detrás. El tercer problema que encontramos es que se han adquirido plataformas tecnológicas, casi todas las instituciones educativas, universidades, colegios, instituciones de educación no formal, han utilizado las plataformas tecnológicas y ese no es el problema. Parte del problema es que todavía falta muchísimo en la adopción y en la destreza de ese manejo digital por parte de los profesores. Lo vimos en el video, seguramente lo vamos a ver durante mucho tiempo. Y el siguiente problema es que las universidades y colegios han modificado algunos aspectos muy tácticos, es decir, de pronto pienso en la plataforma, de pronto pienso en adaptar los salones a modelos híbridos donde la gente pueda ir o pueda verlos, tomar sus clases online. Y lamentablemente lo que no entienden es que el cambio es más profundo y el cambio va a terminar afectando hasta su modelo de negocio, donde inclusive muchos de los disruptores no necesariamente van a ser instituciones de educación. El último problema, quizás, el que resume todo, es que se está adoptando esa transformación desde la tecnología, pero no se está considerando el aspecto más importante, que es el diseño de la experiencia de aprendizaje. Entonces, claro, muy fácil hablar de problemas, es muy interesante, pero pues es muy evidente, pero ¿cuál es realmente la solución? Y la solución es trabajar para nosotros con una metodología que desde el principio considere las necesidades de ese usuario final, que es el estudiante. Y aquí tengo que hacer un disclaimer. Yo he trabajado 25 años en temas digitales. De hecho, pues arranqué en digital profesionalmente desde muy chico. Pero adicionalmente, de manera paralela, he sido docente durante cerca de 20 años, un poco más,
voy y vengo de la academia, me gusta, me apasiona, digamos, parte de mi motivación. Eh, y en la compañía donde estoy, en Soho, pues también me doy cuenta que nos apasiona mucho el tema de la docencia, de la educación. Entonces, digamos que nosotros, entendiendo, buscando resolver este problema, pues nos dimos cuenta que el problema era un problema de fondo, no era un problema de tecnología. Y aplicando muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario, pues nos sentamos a definir el problema y nos dimos cuenta que el problema se podía resolver a través de algo que nosotros llamamos Learning Experience Design. Y el Learning Experience Design no es otra cosa que aplicar, como les digo, todo lo que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo, todas las metodologías como Design Thinking, Lean, Agile, en una metodología y en un proceso que le pueda ayudar a las instituciones, donde yo, desde la misma organización y con una mentalidad Lean, pueda comenzar a resolver cuál es el propósito, ver cuál es la visión, descubrir esa visión, digamos, no solo al corto, sino al mediano y a largo plazo a través de Design Thinking, y cómo brindo esa solución para los estudiantes a través de un mindset o una mentalidad mucho más ágil que la que estamos acostumbrados. Entonces, esto que hemos llamado el Learning Experience Design, digamos, es ya una metodología construida. De hecho, ya hemos hecho algunos prototipos con algunas universidades en Colombia, donde tenemos clara como una ruta de trabajo y en un mes ya comenzamos a producir resultados. Digamos que en la primera semana hacemos un sprint de estrategia, ahí básicamente descubrimos e ideamos, hacemos un mapa del ecosistema de aprendizaje, hacemos un mapa del Customer Journey, del Student Journey, hacemos un diagnóstico de lo que está pasando a nivel de las instituciones, de las clases, de los profesores y determinamos cuáles son los objetivos de negocio. En la segunda semana hacemos un Design Sprint, como pues ocurre en muchos casos, y en ese sprint básicamente estamos construyendo, comenzamos ya a idear y a mapear, hacemos unos prototipos ya de aprendizaje mucho más específicos y comenzamos a hacer una primera validación con estudiantes. En la tercera semana, lo que llamamos el MVP Sprint, hacemos digamos una revisión de los hallazgos, hacemos un MVP que permita aprender rápidamente y que nos permita llegar a una segunda validación. Y en la cuarta semana ya tenemos lo que se llama un Lean Inception, donde estamos aprendiendo, donde estamos revisando y estamos haciendo ya un roadmap y un backlog de todas las cosas que quisiéramos tener hacia el corto, mediano y largo plazo. Esto, digamos, es un proceso muy tipo Lean Startup, donde lo aplicamos actualmente y partimos desde el descubrimiento y la ideación, pasando, digamos, por la parte de la construcción, luego lanzamos y luego aprendemos. Y esto estamos haciendo una iteración continua. Entonces, este modelo, pues ya comienza a tener algunos resultados, donde hay unas mejores experiencias de aprendizaje, donde se llega a unos resultados mucho más rápido y donde le estamos ayudando a unas instituciones educativas a acelerar esos procesos de transformación centrado en su usuario principal, que es el estudiante. Y bueno, hasta aquí todo suena muy lindo, suena muy teórico, pero pues como se trata de hacer algo mucho más tangible, yo quiero compartir algo con todos ustedes. Y es que de hecho les voy a compartir algo que se llama 5 estrategias para un aprendizaje online exitoso. Es algo que nosotros, ya de hecho este taller lo hemos dado en algunas universidades, como les cuento, ha tenido una muy buena recepción. Nos hemos dado cuenta que transforma de manera muy eficiente y muy efectiva digamos, la manera como los docentes abordan sobre todo las clases sincrónicas. Y voy a ir muy rápidamente con esas 5 estrategias. La primera estrategia tiene que ver con lograr la atención no dividida de los estudiantes. Ese es el primer objetivo. Y puede que suene un poco obvio, pero la realidad es que en el día a día nosotros estamos completamente bombardeados de información. Antes del COVID y ahora con el COVID, que los medios digitales o los canales digitales son el principal punto de comunicación con el mundo, pues aún más.
Creo que todos ustedes se están dando cuenta que nos están llegando cada vez más mensajes de texto, vemos más pauta, cada vez pasamos más tiempo en la pantalla y todo eso constituye un montón de mensajes. Entonces, toda esa cantidad de información que nos está bombardeando, evidentemente en un proceso de aprendizaje es un gran disruptor. Y lo que primero que tenemos que lograr es eliminar esos disruptores o por lo menos lograr que nos prefieran a nosotros antes que que los estudiantes se distraigan con esos disruptores. De hecho, Oprah Winfrey tenía tiene una cita muy interesante que dice que uno de los regalos más grandes que uno le puede dar a alguien es la atención no dividida. Bueno, de hecho, esta cita se atribuye a Oprah Winfrey, pero otros se la atribuyen también a Will Schwabel. Pero independiente de que la haya dicho, creo que es muy válida y sobre todo en estos tiempos digitales. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta que funciona muy bien en todo este descubrimiento y en todos estos talleres es que los energizers, los rompehielos, sobre todo al inicio de la clase, ayudan mucho a lograr esa atención, a focalizar al estudiante en lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, ahora, ¿qué es un energizer? ¿Qué es un rompehielo? Les voy a poner un ejemplo. Pero básicamente es una actividad de 10 o de 15 minutos máximo al principio de la clase, donde yo estoy buscando que los estudiantes se centren acá y entren un poquito como en el mood, como en la onda de la clase. Les voy a poner un ejemplo y aquí espero sus comentarios en el chat. Entonces, esta actividad se llama Adivinen el refrán o la película. Es una actividad real, yo la utilizo con mis estudiantes y ustedes les voy a mostrar con emojis y ustedes tienen que adivinar cuál es el refrán o cuál es la película según sea el caso. Entonces vamos con el primero. Listo. Todos manos en el chat. 3, 2, 1 y vamos. Adivinen la película. Ok. Eso, ya tenemos un ganador. Muy bien. Sí, era Ratatouille. Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente es un refrán. 3, 2, 1. Listo. Ok. Ok, muy bien. Bueno, ahí ya tenemos como un ganador. Varios ganadores. Muy bien. Súper, a caballo regalado no se le mira el colmillo, no se le mira el diente, depende de donde estén. Vamos con otra película. 3, 2, 1. Este es muy fácil. Sí, por supuesto, Comer, Rezar y Amar. Eat, Pray and Love. La famosa película. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. Es un refrán. Este tiene un poquito más de nivel. Veamos. Bueno, muy bien. Ok, ya acá lo cogieron. Muy bien. Súper. Bueno, vamos con el siguiente, que es una película. Este tiene un nivel un poquito más pro. A ver, vamos. 3, 2, 1. Muy bien. Sí, este era un poquito más, este suele presentar problemas porque uno dice, sí, yo me acuerdo de la película, el tigre en el mar, en la barca, y el niño indio y la cosa, y bueno, es Life of Pi, de acuerdo. Y vamos con la última, este es un refrán. Sí, aquí ya tenemos un ganador. Muy bien. Ok. Bueno, creo que entendieron un poco cómo era el ejercicio, ¿no? Básicamente, estos son actividades, son energizers que yo hago, evidentemente, con mis estudiantes cuando estoy arrancando una clase. Y simplemente voy a ir con el resumen de la primera estrategia, con las conclusiones. De nuevo, primero, la atención es el regalo más preciado que debemos lograr de nuestros estudiantes. Sin atención no dividida es muy difícil construir ese conocimiento. 3, al inicio de la clase, clave arrancar con un energizer. Y no solo energizer, cada cierto tiempo, cada vez que ustedes sientan o perciban que la atención está bajando, busquen generar actividades, no necesariamente de este tipo, pero busquen otras maneras para que los estudiantes vuelvan y se enganchen. ¿Cómo lo pueden hacer? Contando historias breves, haciendo preguntas al azar a los estudiantes o fomentando la participación y el diálogo
cada cierto tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda estrategia. ¿Hasta aquí estamos chévere? ¿Bien? Porfa, me cuentan. Quiero tener su feedback aquí en tiempo real. Ok, muchas gracias. Bueno, súper. Ok, hay algunas preguntas. Seguramente esas preguntas, como les digo, las vamos a resolver ahora al final de la charla. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda estrategia. Y la segunda estrategia es que cualquier clase online, no online, presencial, sincrónica, no sincrónica, se trata más de un diálogo antes que un monólogo. Y de nuevo, esto puede sonar un poco obvio, pero la verdad es que yo he tenido la oportunidad de pasar como por todos los estados de lo que significaba o lo que yo creía que era dar una clase. Y en algún principio pensaba que una clase era un señor que llegaba, se sentaba delante de los estudiantes y básicamente hablaba todo el tiempo. Y eventualmente les pedía algunas tareas, les hacía algunos ejercicios, etcétera, pero pues hoy en día me cuesta muchísimo reconciliarme con esa visión, porque cualquier tipo de clase demanda la participación activa de todos, y más en una clase online, y más si es una clase sincrónica. Y el punto es que el conocimiento no es solo una actividad de una sola vía, no es un tema de emisor-receptor. Yo emito el mensaje, los estudiantes allá, como un poco la conferencia, lamentablemente es un ejemplo paradójico, pero ustedes escuchan. No, siempre estoy buscando que interactúen. En cuanto más participen las personas que están al otro lado de la pantalla de esa construcción de conocimiento, va a ser más exitosa la clase, o por lo menos vamos a tener más posibilidades de que los estudiantes estén participando en feedback, etc. Y por esto es clave intercalar el conocimiento formal, que claramente tiene que ser hecho, pues tiene que ser transmitido y tiene que contarse, pero con espacios de reflexión y de participación activa. ¿Cuál es esa proporción ideal de participación? Lo que me he dado cuenta es que lo ideal sería un 40% nosotros, un 60% los estudiantes. Y entonces dice uno, bueno, ¿y los contenidos dónde están, etcétera? No, el tema es que en ese 60% debemos estar construyendo contenido. Ahora, la pregunta, esto de nuevo suena 10.000 pies de altura, aterricémoslo, ¿cómo lo hacemos? Y la manera de hacerlo es que nosotros nos percibamos primero como facilitadores de un proceso. Nosotros no somos conferencistas. Claro, esto es una conferencia, este posiblemente no sea el mejor espacio de ejemplo, pero si nosotros entendemos que nosotros facilitamos un proceso y ayudamos a que ellos aprendan, esto seguramente va a lograr unos mejores resultados. Entonces, voy a ponerles un ejemplo real de clase. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. De hecho, acá les voy a mostrar un video. Este es un video de Amazon. Este es un video que les pongo en clase donde muestra un producto. Entonces, caso real. Aquí lo voy a dejar con el video. Un café. 20 minutos. Alexa, order more dog food. Based on your order history, I found Taste of the Wild dry dog food with roasted bison and venison. It's $53.69 total. Would you like to buy it? Yes. Alexa, order trash liners. I found Glad Trawl trash bags. Would you like to buy it? Yes. Alexa, what are your deals? I have several exclusive deals, including Lindor Chocolate Deluxe Gift Box. Would you like to buy it? Yes. Alexa, put on my Getting It Done playlist. Ok, bueno, el producto era muy evidente, Amazon Echo, pero lo que me interesa de esto es que justo tan pronto termina el video, yo les hago una discusión en clase. Entonces primero les pregunto por qué creen que Amazon ha creado este dispositivo, cómo favorece los intereses de Amazon esta extensión de marca y por qué esto es relevante para los consumidores. Y a partir de aquí tenemos una charla de aproximadamente 5 o 10 minutos. En algunos casos les pido que escriban sus cosas y comenzamos a hablar a partir de esos resultados, etc. Entonces, digamos que esto lo que permite es que ellos también generen conocimiento, lleguen a conclusiones y comiencen a interactuar. Otro ejemplo rápido. ¿Cuál es esta marca? Ok, los veo en el chat. Sí, esta era fácil. Evidentemente también les pregunto, ¿por qué saben que es esta marca? Ok.
Ujú. Ok, bien. Eso es exactamente lo que pasa en clase, lo que ustedes están haciendo. La gente interactúa, responde, cuenta un poquito sus puntos de vista, algunos chistosos, otros son un poco más serios, etc. Pero en última lo que estoy buscando es que todos estos sean mecanismos para que ellos puedan participar en clase. Entonces, entendiendo esto, voy a llegar a la conclusión, digamos, de esta estrategia. Y esta estrategia, de nuevo, se trata de un monólogo, perdón, no se trata de un monólogo, se trata de un diálogo. Lo que estamos buscando es construir conocimientos entre todos. No se trata de una conferencia online, no es un tema de una sola vía. Lo que estamos buscando son opiniones y participación cada cierto tiempo de las personas. Ojo, es importante tener un feedback no verbal, gestos, lo que está pasando, el nivel de participación. A veces, de vez en cuando, les pido, ok, enciende tu cámara, cuéntanos qué estás haciendo, no importa el entorno, etcétera. Y acá lo ideal es intercalar estas actividades con transmisión formal de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Con videos, con ejercicios, con reflexiones, con diálogos esporádicos a lo largo de toda la clase. Vamos con la tercera estrategia, y una de las cosas más importantes es tener una estructura clara. Esa estructura no tiene que ser una camisa de fuerza, pero cuando planteamos esa estructura, los estudiantes tienen un poco más claridad al principio de qué es lo que vamos a hacer durante la clase. No solamente durante la clase el día a día, sino en general durante el programa. Entonces, por ejemplo, al principio, y esto es un ejemplo de un pantallazo real, yo les digo, ok, nuestra clase va a tener 4 días, en el primer día vamos a ver esto, en el segundo día vamos a ver esto. Esto es puntualmente mi clase de Brand Management con la Universidad del Rosario. Y no solo esto, sino que adicionalmente en cada sesión de clase les recuerdo qué es lo que vamos a ver. Entonces llegamos a la cuarta clase y en este día yo les digo, ok, hoy vamos a ver extensiones de marca, vamos a ver manejo de marcas locales versus marcas globales, vamos a hacer un control de consulta del material, vamos a hablar de tendencias de marca y vamos a hacer la evaluación y la presentación del reto final. Entonces, otra cosa que es importante también es entender que mantener la atención continua durante franjas de tiempo muy largas es imposible. Es muy complejo. De hecho, acuérdense que nosotros ya cada vez tenemos menos posibilidades de atención, y sobre todo durante mucho tiempo, porque estamos más adaptados al conocimiento en píldoras. Entonces, en una clase que dura más de 2 horas, esto es un reto. Yo particularmente tengo clases presenciales y online de 6 horas. Eh, y bueno, eso es todo un reto. Entonces, ¿cómo lo hago? En ese caso, lo que busco es partir la clase en 3 o 2 franjas, dependiendo de la extensión, eh, poniendo descansos intermedios. Entonces, este es un ejemplo de una estructura del día cuarto, pues que estábamos viendo. La primera franja va de 7 a 9, hago un descanso de 15 minutos. La segunda franja va de 9 y cuarto a 11, tenemos un descanso de 15 minutos. Y la tercera franja va de 11 y 15 a 12 y 45. Ahora, si se dan cuenta, la primera franja dura 2 horas, la segunda dura 1 hora y 45, la tercera franja dura 1 hora y media. ¿Por qué? Porque al principio la gente tiene más atención. Al principio de la clase la gente está más despierta, etc. A medida que va pasando el tiempo, como un ejercicio de resistencia, su nivel de asimilación, participación, resistencia mental un poco van menguando. Entonces uno tiene que ser consecuente de qué cosas pone al principio, qué ejercicios pone al final, etc. Conclusiones rápidamente. Bueno, es importante, esto también es un tip antes de las conclusiones. Es clave para mí generar un acuerdo al inicio de la primera clase que me permite alinear expectativas, qué es lo que ellos están pensando y poder ir mejorando las siguientes clases. Entonces, por ejemplo, yo les digo al principio, ¿qué debemos hacer para que esta clase sea un completo fracaso? Piensen en la peor clase que han tenido. Y ellos comienzan a decirme que solamente habla el profesor, que no podamos participar, que sea aburrida, que sean cosas que consigo en Google, etc. Y toda esa información yo la voy escribiendo en tiempo real y voy poniendo en positivo lo que espero que ellos quieran. Es decir, si yo no quiero participación, o si digamos no me gusta que no participe, no poder participar, yo lo pongo como participar o generar ideas. Si los conceptos son muy confusos y no son inteligibles, busco que generen, que entiendan los conceptos. Si la gente no puede hacer preguntas, yo busco que puedan preguntar y tengan inquietudes y así sucesivamente. Entonces digamos que al final yo tengo una lista como de las cosas que ellos esperan, que les gustaría en esa clase.
¿Y por qué lo hago? Porque como un ejercicio mental muchas veces es más fácil decir qué es lo que no quisiéramos de una clase o qué es lo que no nos gustaría. Y una vez que termino la primera clase, hago un check con ellos y determino qué es lo que está pasando. Y ahí veo, por ejemplo, que en este caso ellos quieren más aplicación de casos reales y más aplicación a servicios y no solo productos. Esto implica que para la siguiente clase yo tengo que pensar, ok, ¿cómo incluyo más casos reales, más tangibles, más cosas que ellos conozcan y traer más cosas de productos? Y seguramente en la segunda clase ya les estoy mostrando ejemplos y vuelvo y valido si esto está funcionando. Entonces, en últimas, todo esto me permite pensar que esto es más como, la clase es más como un prototipo vivo. Resumiendo rápidamente, todo parte de la estructura. Al principio de la clase es importante, al principio del programa es mostrarles, es clave mostrarles qué es lo que se va a ver, qué es lo que vamos a hacer. También es clave repetir este ejercicio en cada una de las clases, como para que ellos tengan alineadas expectativas, no franjas muy largas, máximo 2 horas, por encima de 2 horas comenzar a partir las clases y de nuevo fijar un acuerdo de clase que se vuelva casi como un contrato entre los estudiantes y nosotros. Súper. Ya vamos con la penúltima estrategia. Sé que hay varias preguntas, muchas gracias. Ahora al final las vamos a resolver. Y vamos con la penúltima estrategia donde hablamos de las actividades de clase. Y las actividades de clase tienen que ser mucho más que generar un texto. De hecho, es clave planear diferentes herramientas y mecanismos de trabajo. Aquí lo clave es que sean herramientas que les permitan hacer cosas y entregar cosas durante la clase. Esa es la gran diferencia, no solamente, digamos, dialogar, no solamente como escribir un texto, sino cosas más interesantes. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno ve lo que ocurre con la famosa pirámide del conocimiento de Edgar Dale, seguramente algunos de ustedes la han visto, y voy a repasarla acá muy rápido. Después de 2 semanas solamente retenemos el 5% de lo que escuchamos, cuando escuchamos, por ejemplo, un profesor, el 10% cuando leemos algo, el 20% cuando estamos viendo una imagen, el 30% cuando estamos viendo un video, una demo, etc. Cuando decimos y discutimos algo, ya nuestra capacidad de retener eso 2 semanas después es del 50%. Aquí aumenta. Cuando tengo una conversación con alguien, cuando puedo hablar en clase, por ejemplo. Y cuando hago cosas, esa retención ya aumenta al 70%, al 75%, de hecho, practicar haciendo. Y finalmente, cuando yo digo y hago cosas, cuando estoy enseñando, por ejemplo, retengo aproximadamente un 90%. Fíjense que esta pirámide lo único que hace es mostrar que cuando yo estoy más activo en el proceso de construcción del conocimiento, estoy generando mejores resultados. De hecho, en la primera parte, digamos, escuchar y leer tienen que ver más con una actividad verbal. Ver y escuchar tienen que ver más con actividades visuales o audiovisuales. Y a partir de discutir y hacer y decir cosas, ya comienzo a tener actividades participativas y actividades ya más puras cuando hago y digo cosas. Las primeras 2 tienen que ver con actitudes mucho más pasivas del estudiante o del proceso de aprendizaje en general. Y las últimas 3 tienen que ver con esa actitud mucho más activa, más comprometida, más interesada. Por eso, digamos que la mayoría de las actividades que yo busco hacer se enfocan en esta parte de al menos el 30% de retención, es decir, vamos a ver videos, pero vamos a hacer cosas. Vamos a hablar de este tema, pero vamos a llegar a conclusiones. Van a hacer alguna cosa, pero van al final a mostrar un resultado y van a comentarlo y exponerlo con el grupo. Entonces, ¿qué tipo de actividades? Como para tangibilizarlo. Aquí van 6 ejemplos. El primer ejemplo, pues, videos, ya lo hemos visto, pero los videos tienen que estar acompañados de una charla posterior, de una conclusión, de un trabajo. El segundo son los casos de estudio. Los casos de estudio pueden ser a partir de un video, a partir de una lectura, a partir de algo, una presentación, pero ellos tienen que llegar y concluir y llegar y responder las preguntas. El tercer ejemplo tiene que ver con las presentaciones. Una presentación de PowerPoint, una presentación de Keynote, una presentación de Google Slides, pero ellos tienen que hacer una presentación específica sobre algo. El cuarto tipo de actividad o herramienta tiene que ver con generar infografías o imágenes o memes que a ellos les encantan y de hecho son muy interesantes. El quinto tiene que ver con escenarios hipotéticos de análisis. ¿Qué pasaría? Supongamos que usted es el gerente de una empresa y usted hace ta. Este tipo de cosas ellos tienen que generar diagramas, actividades y al final contar un poco por qué tomarían ciertas decisiones. Y en últimas,
lo que yo llamo artefactos de co-creación. Y esto de hecho va a ser como el siguiente punto. Conclusión rápida. 1. Estoy buscando herramientas y mecanismos que me permitan que la gente participe. 2. Cosas que les permitan hacer y entregar algo tangible que les sirva idealmente para después. Hay que recordar la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale y algunos mecanismos o herramientas. Vimos 6 muy rápidamente: videos, casos de estudio, escenarios hipotéticos, creación de infografías o memes o imágenes, presentaciones y artefactos de co-creación en tiempo real, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué son los artefactos y esas herramientas de participación remota? Digamos que una de las cosas muy chéveres que tienen los medios digitales es que yo puedo crear cosas en tiempo real, y no solamente crearlas yo, sino co-crearlas, donde puedo interactuar con un montón de gente. Entonces, estos mecanismos yo los llamo artefactos digitales, porque realmente están hechos para que la gente los pueda usar y para que la gente pueda, a través de esto, generar procesos de aprendizaje y crear nuevas cosas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos muy rápido. Voy a mostrarles simplemente 3 ejemplos y les voy a contar algunas herramientas. El primero es este ejercicio donde yo, a través de Google Slides, les permito acceso a los estudiantes. Tienen que hacer una lectura y a partir de esa lectura tienen que evaluar, por ejemplo, en este caso es algo así como, no sé, cuáles son los factores que le han permitido a Rappi expandirse internacionalmente. Entonces, les pongo unos factores, ellos tienen que evaluar cuáles son las 6 razones, tienen que darle un valor de 1 a 6 y adicionalmente tienen que ir construyendo, si se dan cuenta acá, una araña. Y al final lo que hacemos es comparar las arañas y entender por qué ellos le otorgaron un puntaje a cada uno. Y tienen que dibujarlas online. Este tipo de cosas a ellos les encantan. Muchas son muy lúdicas, uno diría, no puede que no sean como tan profundas, pero son muy interesantes y los enganchan mucho. Voy a ir con el segundo ejemplo, que es absolutamente más lúdico que el anterior. Y en este, por ejemplo, tiene que ver con la memorabilidad de las marcas. Por ejemplo, aquí yo les digo, he hecho una malla donde cada uno tiene su nombre. Esto lo pongo como de fondo del slide para que ellos no lo puedan modificar. Y aquí les comienzo a decir, listo, les voy a dar una marca cada vez y entonces cada marca en cada slide, vamos por slides, entonces en el siguiente slide ustedes van a anotar la siguiente marca que yo les diga y tienen 3 minutos para esto. Entonces arrancamos, la primera marca es Netflix y entonces ellos comienzan a dibujar. Entonces acá comenzamos a ver todo esto en tiempo real, vamos viendo lo que están haciendo y vemos que, por ejemplo, Samuel acá en este caso, Samuel Espinal, tiene dotes de dibujo muy buenas, Marcela también. Hay otros que pues como que listo, no lo logran. Listo, vamos con la siguiente, que es una marca de un banco colombiano, Bancolombia. De nuevo Samuel, muy bien, etcétera. Luego vamos a ver con una marca local que se llama Ramo, es básicamente tortas, ponqués, etcétera, repostería. Y todo esto tienen que hacerlo de memoria, porque además el tiempo no les da. Lo mismo con Movistar, en fin. Entonces, al final este tipo de cosas hacen que ellos se enganchen muy bien. Y finalmente, vamos a ir con el último ejemplo de un artefacto. Este seguramente ustedes conocen un poco más la herramienta. Esto es Miro. Seguramente muchos de ustedes lo utilizan en su día a día. Y Miro lo que me permite es generar herramientas o boards donde yo puedo generar actividades para que la gente vaya haciendo. En este caso, esto es una retrospectiva que hicimos de Soho, Colombia, con uno de nuestros clientes, donde cada uno va a hablar de los logros y fallas, pone un post-it, va escribiendo, etcétera, y al final comenzamos a ver una asociación de lo que subestimamos, qué cosas están relacionadas con otras, y a partir de ahí comenzamos a buscar soluciones, exactamente como un taller. Entonces, en últimas, acá hay muchas herramientas. Voy a contarles simplemente 5. La primera, Google Slides, que es gratuito. Google Jamboard, que también es gratuito. Miro, muchos de ustedes, Miro, Mural, casi todos ustedes lo conocen. Y en algunos casos, cuando quiero cosas más sencillas, inclusive voy a Kahoot, que me permite generar evaluaciones o polls en tiempo real. De nuevo, resumen, herramientas y artefactos de participación online. Podemos hacerlos en tiempo real. Permiten que la gente co-cree conocimiento, que construya conocimiento de manera mucho más lúdica. Tienen que ser planeados antes, tienen que ser diseñados antes, esto es clave. Demandan un trabajo importante. Pueden ser individuales, pueden ser realizados por grupo y existen muchas herramientas para poder crear todos estos artefactos. Entonces, ya cerrando, voy a ir con algunas conclusiones. Espero que les haya gustado o por lo menos que se hayan divertido, le hayan encontrado valor.
Y la primera conclusión es que evidentemente el COVID-19 pues, nos está generando muchos cambios en muchas industrias. La educación es uno de estas industrias que están cambiando. El gran problema de la educación, como segundo punto, es que implica mucho más aspectos de la tecnología. Tercero, para poder abordar estos aspectos es fundamental diseñar una experiencia de aprendizaje desde la perspectiva de los usuarios, que son los estudiantes. Y cuarto, pues Soho ha creado un servicio que se llama Learning Experience Design, sobre el cual les conté hoy, y pues que tiene como todos unos fases y unos pasos y que bueno, de hecho ya hemos probado con algunos clientes o con algunas instituciones. Los cinco estrategias para clases online. Vamos rápidamente. Atención no dividida es el primer objetivo que ustedes tienen que lograr. 2, se trata de un diálogo, no de un monólogo. Acuérdense que tiene que ser una conversación, un tema de 2 vías. Todo parte de la estructura, una estructura clara desde el principio, idealmente poder tener un acuerdo de clase también. Cuarto, tener actividades en clase que no sean solamente generar un texto o un ensayo, que sean mucho más lúdicas, mucho más interesantes. Y quinto, lo que hemos llamado artefactos digitales y herramientas de participación online. Bueno, yo quiero agradecerles, esta ha sido mi charla de hoy, creo que me pasé unos minutos. Y bueno, espero sus preguntas. Y listo, me voy a cambiar de escenario muy rápidamente para poder hablar directamente con ustedes en tiempo real. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí los dejo con mi último slide y estoy pendiente pues de sus preguntas acá para poderlas resolver. Muchas gracias.